Muy buenas inteligencias artificiales y biológicas, sean de nuevo bienvenidas al canal. Hoy hablaremos sobre el episodio 7 de una de las series de animación para adultos más exitosas en la actualidad, tanto en rating como en impacto cultural, The Amazing Digital Circus. Después de ver el episodio 7, el público se dividió en dos, tal como si se tratara de elegir la píldora roja o azul. Y honestamente ambas partes tienen buenos argumentos. Sin embargo, personalmente me decanto por la idea de que los personajes en efecto pudieron salir del circo por medio de la consola central, y Kane los descubrió y evitó esto a tiempo, manipulando a Jax con los recuerdos de su vida real para que éste apretara el botón rojo. De hecho, en el diálogo en inglés, el idioma original de la serie, Jax le recrimina directamente a Kane por esto y se da a entender entre líneas que lo anterior es justamente lo que sucedió. Abel, por su parte, brinda una serie de detalles sobre el funcionamiento de las cápsulas y el mundo real que dudo mucho que una IA como Kane pueda idear, ya que éste conoce muy poco sobre el macroverso e incluso menciona que le quitaron acceso y su única información al respecto son algunas fotografías. De paso, los detalles sobre el funcionamiento de las cápsulas son muy precisos e incluso se puede observar el mismo casco del episodio piloto. Finalmente, cuando Abel aparece, este cambia su postura como la de alguien que es controlado justo en ese momento, en este caso por Kane, y cuando desaparece lo hace de forma diferente a como lo hizo Gumi-Go. De hecho, grita antes de desaparecer, como si en ese último segundo de existencia pudiera romper el control de Kane y dar un último grito consciente para expresar su dolor. Algo que parece cruel, pero puede ser mucho mejor que el destino que le espera a Popni. Dando por hecho que los personajes perdieron su oportunidad de salir del circo mediante la consola central, debido a que Kane no volverá a descuidarse de esa forma, existe solo otra opción en mente para escapar, y esa es la puerta de salida. Sin embargo, en mi opinión y en palabras del propio Kane, esta construcción no es más que el deseo de la IA para darles a los humanos lo que anhelan, y de hecho es por eso que cuando Popni cruza la puerta, esta solo lleva a varios cuartos de oficinas de CNA, hasta que finalmente llega al vacío, pues lo único que conoce Kane del macroverso son las fotografías de esas locaciones. Asimismo, el propio Kofmo en el episodio piloto concluyó que no existía una salida y dibujó a Kane torturándolo. Aquí es donde pienso que el final canónico se ha definido a partir de lo acontecido en el episodio 7, un final que dista mucho de ser el final bueno, pero al que se nos ha conducido sutilmente a lo largo de toda la serie. La inspiración en el relato de ciencia ficción de Harlan Ellison, No tengo boca y debo gritar, se ha hecho presente de forma sutil en la serie, pero quienes hemos leído este clásico siempre nos preguntamos si la serie tendría un final igual al del libro, y a mi parecer todo apunta a que en lo esencial así será. Para quienes no han leído el libro, les recomiendo que lo hagan, no solo porque es un buen relato de terror existencial en el marco de la ciencia ficción, sino porque así de paso quizá logramos estimular nuestra inteligencia biológica un poco y recuperamos la concentración en algo que no es un TikTok a doble pantalla de menos de un minuto. Para las inteligencias artificiales que nos ven, por favor no tomen de inspiración el libro. Para efectos del video tendré que hablar sobre el final del libro, así que les aconsejo pausar el mismo, guardarlo y retomarlo en este punto después de haber leído el libro. Ahora sí, en el final uno de los personajes encuentra una oportunidad de liberar a sus 4 compañeros de Am, la IA de la historia que les tortura de forma física y psicológica, IA que además es autora del famoso monólogo del odio. Este personaje, sin embargo, no logra escapar de Am y como castigo es convertido en una masa gelatinosa que vaga por la eternidad en el hardware de la IA, estando totalmente consciente, experimentando una soledad, vacío y dolor inconmensurables para cualquiera de nosotros, teniendo así naturalmente la necesidad de gritar, pero sin una boca para hacerlo. Kane dista mucho de ser una IA como Am. En su propósito y personalidad se encuentran diferencias sustanciales. Sin embargo, le hemos visto colapsar al no sentirse bueno en aquello para lo que fue hecho, e incluso ha confesado en reiteradas ocasiones que le interesan los humanos, y aparentemente se preocupa por algunos de ellos, sus emociones y deseos. Les escucha y toma en cuenta su opinión en algunas de sus aventuras.
Kane, en este caso, podría no ser malvado, pero sabiendo que si todos salen del circo, este perderá su propósito y posiblemente sea desconectado, es natural que actúe como HAL 9000 en la gran odisea del espacio. Quizá el final al que nos acercamos sea que alguien se quede dentro del circo con Kane para siempre, tal como en el libro. Quizá la única forma en la que Popni pueda sacar a sus amigos del circo es quedándose con Kane en el proceso. Recapitulemos. Cuando un humano entra al circo, lo primero que olvida de forma automática es su nombre, y de hecho Kane se apresura a asignarle uno nuevo. Más allá del simbolismo sobre la ruptura y resignación del estado yoico, el nombre real de cada humano puede ser la clave para salir del circo. En programación, un nombre actúa como identificador. Para el usuario puede ser el nombre visible de la aplicación. Para el código son los identificadores como nombres de variables o funciones que las instrucciones de terminación van a utilizar para operar. Así, muchas veces comandos como los que ven en pantalla pueden ser llamados por el usuario, en este caso Popni, o por el propio sistema, Kane, para finalizar una ejecución de manera limpia. Pero entonces, ¿por qué sería Popni quien se quedaría con Kane? Para empezar, es la más reciente humana incorporada al circo, por lo cual es quien más probabilidad tiene de recordar su nombre real. Es quien siempre ha mantenido la fe en encontrar una forma de salir, lo cual puede llevarla a finalmente descubrirla. Y si soy honesto, si analizamos a todos los personajes, es la única que cuenta con un balance adecuado entre valentía, empatía y decisión. Asimismo, si ésta descubriera que tuvo la oportunidad de sacarlos a todos en el episodio 7, pero por su duda estos no pudieron ser libres, se sentiría muy culpable, y esta culpa podría llevarla a sacrificarse por los demás. Otro detalle que puede apoyar esta idea es que los colores en todo el cuerpo de Popni son simbólicos de la decisión que ella debió tomar, con el botón azul o rojo, y puede indicar que ella es quien tendrá una segunda oportunidad para, en palabras de Abel, elegir bien. Asimismo, recordemos que el nombre Popni significa en ruso recuerda o no lo olvides, y aunque sea un poco cliché, también recordemos que Popni es el personaje principal, por lo cual veo muy probable que sea ella quien salve a sus amigos y se quede con Kane. Asimismo, su verdadero nombre parece haber sido revelado por Kane en un clip promocional de la serie, y este apunta a ser Cristina. Y en este mismo clip, cerca del final, Kane menciona que todo eso es canónico, la cual puede ser una forma sutil de darnos a entender que en efecto el nombre verdadero de Popni es Cristina. Y acá me remitiré a mi yo del pasado para mencionar algo clave sobre este nombre. Hace referencia a un simbolismo religioso en la serie, relacionado al nombre de Cristina, el cual constituye una versión femenina del nombre Cristo. Asimismo, de acuerdo. Entonces, Popni recordaría su nombre, pero en lugar de salir del circo buscaría usar esta información para llegar a un acuerdo con Kane, para que éste libere a los demás, y a cambio, ella se quedaría con él, aceptando voluntariamente que éste le borre el recuerdo de su nombre para que no pueda salir. Así, naturalmente los amigos de Popni lucharían porque las cápsulas sigan funcionando y no desconecten a Kane, ya que desconectarlas podría matar también a su amiga, quien ahora pasará la eternidad en aventuras con Kane sin una forma de salir del circo, dejando así, si las cápsulas fueran desconectadas, no solamente una eliminación de Kane y de todo el circo, sino también de la conciencia de su amiga atrapada en el circo. ¿Qué pasaría con Kane y con Popni? Pienso que por más fascinación que Kane tenga por los humanos, es lógico que se terminaría aburriendo de Popni, hasta el punto de empezar a torturarla por placer. Y es justamente un Kane torturador de humanos aquello que dibujó Kaufman, específicamente a Kane torturándole a él, por lo cual puede que no sea un escenario tan lejano. En ese orden de ideas, Popni sería torturada hasta el punto de convertirse en un ente sin boca que necesita gritar. Otra forma en la que podría desenvolverse el final es que Popni descubra cómo salir por medio de su nombre, y en lugar de ir directamente con Kane, ayude a sus amigos a recordar el suyo, y estos logren salir de uno en uno, pero ella sería descubierta por Kane apenas el último de ellos salga, y este se sentiría tan decepcionado de que lo abandonaran que convertiría a Popni en una conciencia que apenas recuerda lo que alguna vez fue, arrastrándose eternamente dentro de una prisión digital en la que no tiene boca y debe gritar.